¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más, KN4TOU, portable LU siempre, en remoto. Eh, para festejar los 100 suscriptores del canal vamos a hacer una serie de videos en el cual voy a estar tratando el tema de SDR. SDR es una tecnología que nace por allá a principios de los años 90, donde gracias al avance en los procesadores, en los conversores digitales analógicos y por supuesto microprocesadores, eh, se ingresa directamente la señal de RF a un chip y el cual luego de ser analizado por algoritmos matemáticos, procesamiento digital, etcétera, etcétera, se obtenía una IF y por lo tanto podía ser demodulada en AM, SSB, lo que fuese. Esto fue una revolución, ya que de una forma muy simple se permitía decodificar RF, o sea, obtener una IF de una forma muy barata, muy simple, y evitando todos los componentes electrónicos como bobina, capacitores, circuitos, etcétera, etcétera, que por ahí hacían un poco más compleja la recepción. Esta tecnología, por supuesto, en los años 90 era muy cara, se utilizaba más que nada en el ámbito militar, pero luego con el paso del tiempo, como todas estas cosas, desde ya hace unos años estamos inundados de unos pinchos USB que los cuales dicen que nos van a permitir hacer escucha en radioaficionados. Si uno viene a Mercado Libre, por ejemplo, va a ver que hay de todos los precios, algunos más caros, este es uno premium y este es uno económico. Este premium funciona muy bien, yo lo tengo, el Noelec. El problema que tiene que es muy caro y solo permite una recepción un poco limitada de 25 a 1700 MHz, dejando gran parte de lo que es la recepción en HF de lado. Este otro también es muy económico, la verdad que nunca lo he probado, pero la verdad que no lo recomiendo, no porque sea malo, sino porque vienen con un encapsulado de plástico, lo cual lo hacen susceptible a las interferencias, y como ya vamos a ver más adelante, estos no nos permiten la recepción en HF, no nos permiten hacer algo que se llama direct sampling, que es la señal de la antena, meterla directamente en el chip que decodifica de analógico a digital, para poder recibir en HF, sino que estos lo que hacen es primero pasan por un chip que es sintonizador, y es por eso que están limitados a su recepción en 25 MHz, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En AliExpress, si uno se viene, va a ver que también hay muchos, estos ya no son tanto pinchos, son un poquito más trabajaditos, pero tampoco los recomiendo, sobre todo por el precio que tienen. Estos que uno ve en AliExpress, que los ponen en una linda presentación y con colores lindos, no los recomiendo. También se los pueden vender como alta sensibilidad. No. ¿Qué pasa? Existe un blog, a ver que si lo tengo por acá. ¿Dónde se me fue? Está este blog, que es este blog es prácticamente la Biblia del SDR para lo que es amateur. Todo lo que es experimentos y todo lo que tenga que ver con SDR, este blog lo recomiendo totalmente. Es rtl-sdr.com. Está todo en inglés, se puede traducir por supuesto, pero acá van poniendo todas las novedades que hay en lo que es tecnología SDR. Analizan, bueno, hay un montón, es realmente un mundo aparte, están todos los proyectos que se pueden hacer con SDR, las novedades, analizan proyectos, todo lo que es el mundo del SDR para aficionados está en este blog. ¿Qué pasa? Este blog a su vez ha desarrollado su propio pincho USB que está dedicado a los radioaficionados, podríamos decir, y a aquellos que quieren experimentar.
ellos han desarrollado su propio pincho receptor, el cual, como vemos acá, tiene muchísimas cosas agregadas que por ahí los receptores chinos o estos que no tan económicos no tienen. Por ejemplo, tienen un filtro de RF para que desde la computadora no nos venga nada espurias ni interferencias se nos metan en la recepción. Tienen reguladores de voltaje, tienen expansiones, tienen un TCXO, que es para mantener la frecuencia estable, un cristal controlado compensado por temperatura. Tienen un VST que lo que hace es poder enviar corriente continua por la antena para alimentar un preamplificador o algunas otras cositas que vamos a ver más adelante. Tiene una carcasa de aluminio, lo cual evita bastante las interferencias y a su vez disipa. Como vemos, está muy bien hecho y su precio está alrededor de los 22 euros, 23 euros, 20 dólares, una cosa así. Pero lo más importante que nos permite este pincho es trabajar en lo que se llama Direct Sampling. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver más adelante que estos pinchos USB tienen dos formas de trabajar. Una es a través de este chip que funciona de sintonizador y luego esa señal se la envía al decodificador, que es este que está acá, al conversor de analógico a digital. Y la otra es meter la señal por la antena, pasarla por una serie de filtros evitando que pase por el sintonizador y meterlo directamente, creo que es en la segunda patita acá, al conversor de analógico a digital. Esto lo que nos hace es permitir una recepción en HF muy buena. Esta recepción en la práctica, como ya vamos a ver más adelante, va desde unos 2 MHz hasta unos 14,4 MHz, lo cual es un muy buen pedazo de la banda de HF y lo vamos a poder estar recibiendo con muy buena calidad, filtrado por muy poco dinero. Este pincho USB lo vende la gente del blog del RTL SDR en AliExpress. Ellos tienen una tienda oficial, la cual recomiendo comprarlo desde aquí, que es esta tienda. Tengan ahí el numerito, es la 4523039 y el vendedor se llama RTL SDR Blog Espacio Store y ellos lo venden aquí, 23 euros. Viene también con una serie de antenitas, pero la verdad que no creo que sea necesario. Con solamente el pincho viene muy bien. Tienen también algunos filtros, bueno. Pero en este video nos vamos a concentrar en este que es el pincho USB que vende esta gente, este blog, es el que tiene mejor relación calidad-precio. No es el mejor que existe, por supuesto hay otros mucho más caros, como ya vamos a ver, pero este es uno genérico, sirve para mucho software. Hay mucho software que es compatible con él, tiene una serie de filtros, como ya vimos que todo, y a su vez nos permite trabajar en HF, como lo dice en su encapsulado. Recordemos que la versión 3, que acá lo alcanza a ver si B3 es el que permite la recepción en HF. Se puede comprar de AliExpress. Hay en Mercado Libre alguien que lo vende. Yo no sabría si es el mismo. ¿Qué pasa? Hay un gran problema. No, vieron este no. Hay mucho trucho. Hay muchos de estos pinchos como los que hace la gente del blog que son truchos, incluso en el mismo AliExpress. Supónganse, este es el oficial, pero también hay otros que ya lo empiezan a copiar, lo ponen más barato. Entonces yo recomiendo comprarlo de AliExpress, de la tienda oficial, para estar tranquilo. Perfecto. Una vez que lo compremos y lo tenemos, lo que vamos a hacer es ir a esta página, airspy.com. Airspy es una compañía que desarrolla, tiene sus propios
receptores SDR. Ellos son los famosos AirSpy, HF+, Discovery, HF+, con doble puerto, que bueno, tienen un precio bastante más caro que el que nosotros tenemos. Funcionan, tienen una mejor oreja, tienen otras prestaciones, pero son mucho más caros. Para nuestro pincho USB económico, pero de buena calidad, lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la parte de descargas y vamos a descargar el software de esta compañía, que el software se llama SDR Sharp o SDR en numeral. Lo van a ver, aquí este es el nombre. Pinchar en descargar y una vez que lo descargan, yo ya lo hice, se vienen, a ver, lo vamos a hacer acá en el escritorio para que sea más fácil. Lo que vamos a hacer es abrirlo y extraerlo. Vamos a ver. Un segundito. Una vez que lo tenemos acá, vamos a poner extraer. Le vamos a crear una carpetita en el escritorio. Le vamos a poner SDR. Perdón. Vamos a ir al escritorio, vamos a nueva carpeta, vamos a poner SDR y allí lo vamos a extraer. Una vez que ya lo tenemos aquí extraído en esta carpeta, es muy importante hacerlo en el escritorio o en alguna carpeta que no sea del sistema para que no tengamos problemas. Una vez que ya lo tenemos extraído, vamos a este archivo, lo vamos a ejecutar. El archivo es install-rtlsdr.bact. Va a hacer una serie, se va a abrir esta ventanita, va a demorar unos minutos. Y una vez que termina eso, le damos a Enter. ¿Qué hace esto? Lo que hace es descargar este programita que se llama Zadig. Lo ejecutamos. Y vamos a ver, vamos a buscar Bulking Interface 1. Bulking Interface 1, es nuestro pincho. Es muy importante conectar el pincho y luego hacer andar el programita Zadig, me había olvidado. Y pinchamos en reemplazar driver. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo reemplazado. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es abrir el programa SDR Sharp que está... Perdón, esta no es la carpetita. Mi carpetita es esta. Volvemos a la carpeta y ejecutamos SDR Sharp. Yo tenía uno. Ahí, muy bien. Este es el programa. Por ahí puede ser un poco confuso, pero lo que vamos a hacer para comenzar a escuchar, con el pincho conectado por USB, le vamos a conectar una antena. Yo ahora tengo conectada una antena para 40 metros. Y vamos a pinchar la ruedita y vamos a pinchar ahí en ese triangulito y luego vamos a elegir nuestro RTL SDR USB. Bien, una vez que lo tenemos elegido, pinchamos aquí esta ruedita, nos aparece acá nuestro pincho, elegimos 2,4 la velocidad de muestreo, y acá hay algo muy importante. Si elegimos Direct Sampling Q, lo que va a hacer el pincho es directamente la señal que viene de la antena, meterla en el conversor
analógico y digital. Y nos va a permitir sintonizar HF. Direct Sampling Q-Branch significa sintonizar HF. Si por el contrario queremos sintonizar VHF u UHF para arriba, vamos a Quadrature Sampling. Entonces yo lo que quiero es HF, pongo Direct Sampling, cierro, lo dejo ahí guardado y le doy play. Bien, ahí comienza a funcionar, pero vemos que no tenemos, estamos en la parte de broadcasting, vamos a ir a la parte de HF. El Direct Sampling nos permite sintonizar de 24 de 14,4 MHz abajo. Yo como tengo una antena de 40 metros, me voy a ir a la banda de 40 metros a ver si alcanzo a escuchar algo. Podemos ajustar el rango. Elegimos LSB, USB. Ya tenemos algo de FT8. Es muy temprano acá en Alemania para captar alguna señal. Sí, acá hay algo. Acá hay algo de telegrafía. A ver si hay alguna estación en LSB. Ahí hay una estación. Cayetri, al parecer. Todavía no hay buenas condiciones. Pasamos a AM. В районе Сянган резко осудила и выступила резко против грубого вмешательства в дело Сянган и попытки дискредитации принципа «одна страна, две системы» со стороны ряда антикитайски настроенных западных политиков и организаций. Недавно ряд настроенных против Китая американских политиков позволили себе агрессивное высказывание по поводу сянганского законодательства, правоохранительной и правовой системы. Официальный представитель канцелярии no olviden suscribirse y activar la campanita, así están atentos para el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.